Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas endulzaban muchos de sus alimentos con distintos tipos de mieles. En las zonas áridas se hacían mieles de maguey, tuna y mezquite. Además, conocían la forma de extraerla de ciertas especies de palmas y raíces. Del aguamiel recalentado se elaboraba un concentrado que se usaba para bañar frutas cocidas o se mezclaba para hacer tamales de dulce, a veces rellenos con jaleas de capulín o tejocote. Se usaba también la miel de ciertos animales como las hormigas y las avispas, pero principalmente las de las abejas cimarronas. La explotación de la miel de abeja llegó a ser importante y se utilizaba para endulzar, sobre todo para hacer golosinas como el pinole, o con la harina del amaranto se elaboraban obleas y cierto tipo de galletas. Las alegrías y las palanquetas se fabricaban tostando semillas de amaranto, pepitas de calabaza o cacahuates que luego eran cubiertos con miel de abeja, mezquite o maguey. Acostumbraban también comer palomitas de maíz apelmazadas con miel, como los muéganos. El amaranto tenía una función ritual, pues con él se hacían figuras de los dioses. Las frutas eran muy abundantes: el negro zapote, la ciruela, la chirimoya, el chico zapote, la guayaba, el tejocote, el capulín, la guanábana, el nanche, el mamey, la papaya y el coco. El cacao se producía principalmente en la zona de Jicalango-Acalán, Tabasco. En esta lo adoptaron también como moneda. En la costa del Pacífico, el otro gran punto del comercio de grano fue el Soconusco, región controlada por los mexicas. Más de 23 toneladas de cacao al año se recibían en Tenochtitlan y se distribuían en el mercado de Tlatelolco. El uso gastronómico del cacao era la preparación de una bebida fría, refrescante, estimulante y un poco amarga que se obtenía moliendo los granos y disolviéndolos en agua. El chocolate fue sin duda la contribución gastronómica más trascendente de las culturas prehispánicas, que además de endulzarlo con miel, se aromatizaba con vainilla y lo bebían amargo o picante. El chocolate o bebida caliente, que los descendientes de los aztecas llamaban atlaquetzali, agua preciosa, agua de los tlatoanis, chocolate, agua ácida, es bebida de los dioses, regalo de Quetzalcóatl, símbolo de la cordialidad, amistad y amor. Solo los nobles o los que se habían distinguido en la guerra tenían derecho a consumir bebidas de cacao sin permiso alguno. La mayor parte de la población solo podía degustarlo en ciertas ceremonias y si lo bebían sin licencia costábales la vida. La vida prehispánica llegó a su fin con la conquista de México. Fueron radicales los cambios ocurridos. Durante el siglo XVI modificaron los patrones culturales, religiosos, económicos y sociales. Sin embargo, algunos permanecieron arraigados para siempre en nuestro país, como la gastronomía. Consumada la gesta militar de la conquista, se inicia en México el conocido proceso de implante de los modos europeos de pensar y de vivir, llevados a cabo en todos los ámbitos por los colonizadores. Las comunicaciones marítimas con Europa permitieron la introducción de productos como la vid, el trigo, la hierbabuena, el anís, el ajonjolí, los cítricos, mango, clavo, canela y algunos animales como vacas y cerdos, además de un sinfín de productos más. La canela, aportación del continente europeo traída de Ceilán, isla asiática, se convirtió en ingrediente primordial del barroco dulcero. La caña de azúcar de origen hindú es llevada por los árabes a España y fue posteriormente traída a la Nueva España por Hernán Cortés. La capital del virreinato contaba a mediados del siglo XVI con 15 fundaciones religiosas en las que vivían alrededor de 1000 mujeres enclaustradas, cifra importante ya que eran exclusivamente españolas y criollas. Las monjas se dedicaron con mayor o menor intensidad al arte culinario. La motivación primordial era agasajar a sus bienhechores, alcanzar favores, obsequiar a los dignatarios eclesiásticos y recibir a los virreyes, por lo que la cocina fue un modo de allegarse recursos económicos de importancia. En muchos casos, resultó el único modo de subsistencia de la comunidad por su principal quehacer, además del religioso. Fue en los conventos donde la dulcería mexicana se acuñó, siendo una conjunción de cultura europea de monjas afectas a recetarios y de conocimientos prácticos de indias y mulatas. La dulcería mexicana se fundó mestiza y barroca: alfajores y marquesotes, yemitas y mazapanes, jamoncillos, platones de cocada, conservas de frutas y frutas cristalizadas, ates. El chilacayote y el acitrón se aprovechan en cabellos de ángel y la calabaza despliega el aprovechamiento sin límites de su carne y pepitas. El dulce mexicano fue femenino por naturaleza. Beber chocolate fue costumbre de ciertas órdenes religiosas y prohibición, entre otras, que consideraban pecaminoso este brebaje por sus virtudes estimulantes.
El chocolate durante los siglos XVI y XVII no se utilizó en dulcería ni repostería a pesar de la adición del azúcar, sino hasta comienzos del siglo XIX, y fue en Europa donde se empleó primero con este sentido. En las cocinas de los conventos se gestaba lenta y dulcemente el mestizaje gastronómico que cristalizaría la opulenta singularidad de la cocina mexicana. Nacen entonces los ates, dulces de fruta cocida con azúcar originarios del Medio Oriente. Ate es la terminación de vocablos que significaban dulces elaborados con frutas en Andalucía y otras regiones de España. Así pues, siglos antes del descubrimiento de América, se hacían en España avellanates, almendrates, calabacinates, higates, membrillates y persicates. Fueron traídos a México por los españoles y a nuestra ciudad de Valladolid, hoy Morelia, por las monjas dominicas del convento de Santa Catalina de Siena, desde el año de 1595, quienes los preparaban con frutas maduras, haciendo una de las pastas dulces que tanta fama le ha dado a la capital michoacana desde la época colonial. Poco a poco, las monjas fueron empleando las abundantes frutas nativas de la región con las traídas del Viejo Mundo. De este modo se hicieron ates de guayaba, perón, ciruela, chirimoya, tejocote, membrillo, higo, mango y durazno, los cuales eran preparados con azúcar como conservador natural. Fue así como de la cocina conventual pasó el dulce a los gremios y fábricas artesanales, hasta convertirse en atributo de la gastronomía particular de cada familia y quedar grabadas en la memoria de la ciudad. Morelia contaba con un sinfín de familias que elaboraban ates y muchas variedades de dulces. Cada una tenía su especialidad. Estos se hacían de forma artesanal y eran colocados en pequeñas vitrinas que salían a la calle, o bien se vendían en la entrada de la casona junto al zaguán. Y de las dulcerías de Gran Postín, ¿quién no recuerda el Paraíso con sus aparadores en la esquina del portal mostrando las ernestinas? Aquellas pastillas de caramelo rellenas de coco de color blanco con rayitas coloradas y el camote cubierto y los chocolates. En el año de 1840, el señor Marcial Martínez estableció la dulcería de El Paraíso en el lugar más céntrico de la ciudad, antiguo Portal Iturbide número 10, actual Portal Galeana, al frente de la hermosa y severa catedral. El Paraíso fue heredado a su hijo Ignacio Martínez Maciel, quien a su vez lo dejó en manos de sus dos hijos, Ignacio y José Martínez Uribe. Esta empresa fue la primera de su género que se conoció en Morelia y se distinguió siempre por su esmerada confección en toda clase de dulces finos, especialmente de ates morelianos. Por lo exquisito de su producción, esta casa fue premiada con medallas de oro y diplomas honoríficos en la Exposición de Michoacán en 1877, así como en las exposiciones de París de 1889 y 1900, en la de Chicago de 1893, en Río de Janeiro de 1923 y en San Sebastián en 1927. En 1928, El Paraíso pasó a ser propiedad del señor Agustín Ortiz, laborioso industrial y conocido comerciante. El señor Ortiz personalmente atendió esta casa hasta que en 1939 la vendió a don Luis Torres Villicaña, quien continuó con la tradición dulcera de El Paraíso, conservando las recetas originales. En 1932, su madre, doña Lolita Villicaña de Torres, en su hacienda del Tigre, Michoacán, se ingenió a extender una pasta de tejocote en unas tablas de madera expuestas al sol y al despegarla con espátula la azucaró y la enrolló, naciendo así la laminilla de fruta que más tarde se sumaría a la gran lista de dulces morelianos. Posteriormente, doña Lolita, su esposo don Luis y sus hijos se mudaron a la ciudad de Morelia, donde iniciaron una empresa dulcera elaborando principalmente las laminillas o cueritos que se comercializaban en El Paraíso. A finales del milenio, la familia Torres, interesada por la difusión y conservación de tan importante tradición dulcera, se dio a la tarea de sacar de los viejos baúles todas aquellas historias, anécdotas, imágenes y documentos que avalan 160 años de trabajo en la fabricación y comercialización de ates y dulces iniciada por don Marcial Martínez en la calle Real en 1840 y dieron origen a Dulces Morelianos de la calle Real. Un nuevo concepto que recrea el esplendor del Paraíso en los años del Porfiriato, con una atmósfera que sumerge al visitante en la historia mediante una experiencia que cautiva todos sus sentidos. Ubicada donde todo comenzó, en la calle Real, la avenida más hermosa de Morelia, esta empresa mantiene viva nuestra cultura mediante la creación de este Museo del Dulce, para deleite de sus visitantes y el orgullo de los morelianos.